Un cordial saludo. Vamos a ver por qué Construcsoft es uno de los mejores sistemas para presupuestar y controlar económicamente las obras. Construcsoft genera el presupuesto en función a un metrado por secciones de obra y por fases de obra, donde se crea automáticamente acá el metrado de la obra, y por cada partida del metrado tenemos los análisis de precios unitarios, en los cuales podemos nosotros por cada análisis modificar el avance de la cuadrilla o el rendimiento de la cuadrilla. Si es un análisis nuevo, podríamos conformar directamente el análisis en función a cuadrillas existentes. Podemos también adicionar un determinado material, adicionar una determinada mano de obra o un determinado equipo, un subanálisis y un subcontrato. Podemos también calcular los rendimientos de transporte, si es que se requiere efectuar cálculo de transporte, donde el rendimiento total sería el avance de la cuadrilla. Si se requiere alimentar un nuevo recurso, uno tiene la opción de nuevo y puede alimentar, por ejemplo, un agregado grueso, una piedra, y acá se pueden crear más recursos y pasarlos directamente al maestro y pasar también al análisis de la obra. Y para salir de todas las pantallas con la tecla escape uno sale hasta la pantalla principal. Respecto al presupuesto, tenemos acá los gastos generales y tenemos los gastos generales variables y fijos, y es posible determinar los componentes de cada uno de estos gastos generales variables o gastos generales fijos. Tenemos también acá en el presupuesto el consolidado de recursos, y el consolidado de recursos es básicamente la incidencia de todos los recursos que intervienen en la obra. El sistema calcula la cantidad total de recursos y en este caso al 80% estos son los recursos que tienen mayor incidencia en el presupuesto. Construcsoft permite también imprimir el consolidado de recursos directamente y tener, por ejemplo, una vista previa del consolidado de recursos. Y todos los reportes de Construcsoft son posibles de exportar a hoja de cálculo. En este caso podríamos generar una planilla de Excel, y así como se ha enviado en este caso el consolidado de recursos, podríamos también enviar cualquier reporte al Excel. Los reportes son exactamente iguales a los que emite el sistema Construcsoft. Tenemos una programación de la obra. En la programación de la obra podemos efectuar una programación de avances por fases. Podemos también efectuar una programación en porcentaje de avance del metrado, como también efectuar una programación distribuyendo directamente el metrado, y tenemos aquí el histograma de personal, que nos dirá si está bien o no la distribución del personal en la obra, la curva S de horas hombre y nuestra curva económica para el control de la obra. Tenemos la sección de valorizaciones. Podemos acá alimentar los avances físicos mes a mes. En este caso se alimentan los avances del mes. Acá tenemos el acumulado de los meses anteriores y el saldo por valorizar. Y por cada valorización tendríamos el consolidado de recursos, que vienen a ser los recursos que se han gastado, que se deberían de haber gastado hasta esta valorización, lo cual se puede comparar con el almacén de la obra. Tenemos en la valorización el calendario valorizado mensual,
y tenemos acá los avances totales por cada una de las secciones de obra, y tenemos la comparación de la curva programada, que es la curva verde, versus la curva de valor ganado o de nuestras valorizaciones, que es la curva azul. El sistema con sus SOS permite también efectuar un faseo de obra. Esto es que el presupuesto principal lo puede convertir en fases de control. Cada fase de control tiene un agrupamiento de partidas. Este agrupamiento de partidas nos dará un análisis ponderado por cada fase de control, que será el análisis con el cual controlaremos las fases de control. En el control de la obra podemos controlar acá los materiales por un carnet promedio. La mano de obra se controla semanalmente. Por cada fase de control tendríamos las horas hombre y el costo de la planilla. Los equipos se controlan mensualmente y por cada fase de control tendríamos los equipos que intervienen en cada fase y se alimentan en horas máquina y el costo mensual del equipo. Y los subcontratos se alimentan también por cada fase de control y se tienen los montos de los subcontratos. Los gastos generales se alimentan como si fuesen centros de costos y se alimentan los gastos generales que se van efectuando en la obra. En el costo final tenemos por cada fase de control los montos programados, realizados y de valor ganado mes a mes. Esto nos dará a nosotros nuestros índices de eficiencia y tenemos los índices de eficiencia mes a mes en índice de plazo, que nos dirá si estamos en adelanto o en atraso, índice de costos si estamos ganando o perdiendo económicamente por cada una de las fases de control, lo que nos ayudará a determinar qué fases de control son las que están en problemas. Tenemos también la determinación del margen de utilidad. Acá tenemos una utilidad prevista y mes a mes vamos viendo la utilidad real que estamos obteniendo en la obra. Tenemos un reporte de control de horas hombre y rendimientos que nos dirán mes a mes, por ejemplo en la fase de estructuras, el rendimiento programado 10.61 y el primer rendimiento obtenido el primer mes fue 13.41, segundo mes 12 horas hombre por cada estructura y en el tercer mes 8.56, lo cual nos permite controlar los rendimientos de cada una de las fases de control. Tenemos también rendimiento y proyección de horas hombre, y por cada fase nosotros podríamos saber en función al rendimiento obtenido en el mes la proyección de horas hombre, ¿no? Si es que la obra se mantiene con este rendimiento, y nos determinaría el sistema a la cantidad final de las horas hombre a la que se llegaría. En especiales tenemos opciones como copiar una obra en nueva obra, duplicamos una obra, podemos exportar una obra de Construsoft y enviarla a una filial que sería a una zona alejada, o de la obra a la oficina principal o a un departamento, y podríamos importar la obra para poder revisar la obra que había sido hecha en otro computador. Podemos
exportar la obra al MS Project. Exportando la obra al MS Project, podríamos en el MS Project distribuir el metrado y obtener en el Project un diagrama Gantt, obtener la ruta crítica y importar desde el Project la distribución del metrado para poder tener ya la programación de la obra directamente en Constructor. Como vemos, el manejo es muy fácil, no requiere capacitación. El sistema cuenta con videos en línea con los cuales uno puede ver cada uno de los videos donde están desarrollados todos los temas de Construsoft. En este caso tenemos acá el control de obra, y en el control de obra tenemos varios videos relacionados al control de la obra. Tenemos también un tutor en línea que nos podrá ayudar inicialmente para estudiar cada una de las opciones del sistema. Como ven, el sistema es muy sencillo de manejar. Les recomiendo ingresar a nuestra página www.construsoft.com. Allí podrán descargar el manual del presupuesto civil, como también el sistema Construsoft gratis que les permitirá presupuestar sus obras. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.